31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, en el departamento de Ancash, se produjo uno de los más violentos terremotos que se recuerde en la historia del Perú republicano. El movimiento sísmico se extendió también a los departamentos de Lima y La Libertad. Pero la tragedia se agravaría más. A consecuencia del terremoto, gigantescas masas de hielo se desprendieron del Nevado Huascarán, bajando en forma de un enorme aluvión que sepultó por completo la ciudad Yungay. La tragedia dejó más de 70.000 muertos y se estima que 1 millón de personas se quedaron sin viviendas. De todo el mundo llegó ayuda, pero nada fue capaz de remediar la tragedia. En la década de los 70, el gobierno del general Velasco y el Estado manejan casi todo el aparato productivo. Las empresas Pesca Perú, Petro Perú, Centromin Perú, Entel Perú, Entur Perú, hablan del volumen del crecimiento estatal. Se reestructuran ministerios, creándose los de transportes y comunicaciones, turismo e integración, energía y minas, y pesquería. La oficina del Cinamos cumple un rol de control y organiza el aparato de propaganda del gobierno. El 27 de julio de 1974, los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo y Última Hora son expropiados. Antes, los principales canales de televisión y emisoras de radio habían sido intervenidos. La medida buscaba silenciar cualquier tipo de oposición. El hecho constituyó el mayor atentado a la libertad de prensa en el Perú. Los medios no regresarían a manos de sus dueños hasta 1980. En octubre de 1973, muere en Lima la gran cantante popular Lucha Reyes. Su vida estuvo combinada de desventuras y de éxitos. Su entierro se convirtió en una manifestación multitudinaria con toda clase de gente que se agolpaba en las calles para darle su último adiós a una de las estrellas de la canción criolla. Sus interpretaciones de valses como Regresa o Mi Última Canción, grabado poco antes de su muerte, quedarán siempre presentes en el recuerdo de aquellos que la admiraban. El vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Desde fines de 1973 y casi durante un año, el Perú experimentaba los estragos de la grave crisis mundial del petróleo. A las fallidas políticas estatales se sumaba un aumento significativo de nuestra deuda externa. Un año después de la expropiación de los diarios, la popularidad de Velasco se vino en picada. El 5 de febrero, una huelga policial dejó a Lima sin ningún tipo de seguridad, generándose un saqueo en el centro capitalino, que dejó decenas de muertos. El general Velasco sufría al mismo tiempo una grave enfermedad que obligó a amputarle una de sus piernas. En este clima de incertidumbre, el 29 de agosto, en Tacna, un grupo de generales lanzaron el llamado Manifiesto al País. En él se anunciaba que el general Velasco era relevado en el cargo y el general Francisco Morales Bermúdez lo sucedería. Nadie protestó. Velasco se retiró a su domicilio muy enfermo y se inició la llamada segunda fase del gobierno militar. La notable compositora peruana Chabuca Granda triunfa en 1977 con su tema Landó en el Festival OTI Perú y viaja por el mundo donde era reconocida y admirada. Elegante y garboso,
Chabuca había nacido en un pueblito de la sierra peruana, Cotabambas, y pese a la oposición de su familia, vivió dedicada a componer música popular. Su vals, La Flor de la Canela, dedicado a una bella morena limeña, fue el tema que le otorgó fama mundial. Victoria, sigue siendo mi flor de la canela, ¿verdad? ¿Verdad? La segunda fase militar preparó el retorno a la democracia. El 19 de julio de 1977, un masivo paro general fue el detonante para convocar a una asamblea constituyente que iría a elaborar una nueva constitución. Morales Bermúdez ya había decidido dejar el poder. La asamblea se instaló el 28 de julio de 1978 y Víctor Raúl Haya de la Torre fue elegido presidente. La asamblea, integrada por tendencias diversas, elaboraría la Constitución de 1979, que entraría en vigencia al año siguiente. El Perú había vuelto a recuperar el orden democrático, pero nadie aseguraba hasta cuándo. El 2 de agosto de 1979, cuando ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, a los 84 años, fallecía el líder y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Con Haya se iba un político de enjundia y uno de los pensadores más importantes del siglo XX en el Perú y Latinoamérica. Y llegar a un gobierno que fuera inseparable del pueblo y que realizara la educación del pueblo. El fútbol peruano tuvo en el Mundial de México 70 una actuación irregular. La selección de Didi le ganó brillantemente a Bulgaria y Marruecos, pero fue eliminada por Brasil de Pelé, que a la postre sería el campeón del mundo. Los peruanos dejaron un grato sabor con su increíble habilidad, destacando dos cracks que luego serían famosos, Teófilo Cubillas y el Cholo Sotil. La selección peruana fue eliminada por Chile para asistir al Mundial de Alemania, pero 4 años más tarde clasificaría al Mundial de Argentina con Cubillas ya en nivel de estrella y con un equipo que ofreció uno de los más bellos espectáculos en la primera fase. Perdió sus partidos en la segunda y fue despedido por una vergonzante derrota de 6-0 ante la selección argentina, que obtuvo el título de un torneo hecho a su medida.